Bien, estábamos hablando de los principios del derecho procesal. Y les decía que los principios del derecho procesal, normalmente, en la mayor parte de los códigos, leyes, cuerpos normativos, se encuentran en las primeras reglas jurídicas, en los primeros artículos, ¿sí? No es la excepción, el Código Procesal Civil, en el artículo número 1, va a definir cuáles son esos principios. Pero echemos un vistazo para hacer el análisis con el código y los principios como tal. Para ello voy a compartir pantalla. Un segundito, por favor. Bien, ya tenemos ahí pantalla en la cual vamos a observar que el Código Procesal Civil, la Ley 439 de 2013, en su artículo 1 establece los principios. Estábamos revisando el principio de la oralidad. La oralidad es la forma de desarrollar el proceso, sin perjuicio de la escritura en los actos establecidos por la ley. Sin embargo, el principio de oralidad premura sobre el principio de escritura. Otro de los principios es el principio de legalidad. La autoridad judicial en los procesos deberá actuar con arreglo a lo dispuesto en la ley. Pero vayamos revisando de qué se trata esto con las diapositivas. Principio de legalidad. Bien, ya habíamos visto que el principio de legalidad está en el artículo 1 del Código Procesal Civil. ¿Qué significa en el fondo ese principio? Que las decisiones judiciales, las decisiones del juez, deben ajustarse estrictamente a la ley. Por ejemplo, un juez basa su decisión en el código, no en una opinión personal. Hay una triple garantía, una unidad del Estado, certeza del derecho y una libertad ciudadana con relación a este principio de legalidad. Pero vayamos un poco más allá con el análisis. Principio de legalidad. Les estaba diciendo en el anterior video que el principio de legalidad tiene un enfoque diferente en materia penal, tiene un enfoque distinto en materia civil. Principio de legalidad, ustedes dirán, pero si el juez puede argumentar con principios, con otros principios, no estaría violando y no estaría tomando una decisión a través de los principios. No se olviden que los principios es parte del cuerpo normativo, es decir, que cuando hablamos del concepto de derecho, el derecho ya no es solamente un conjunto de normas y reglas jurídicas que nos sirven para regular a la sociedad. El derecho actualmente es un conjunto de normas, reglas, principios que nos sirven para regular la sociedad. Entonces, les decía también que una de las características de los principios es que estos principios muchas veces se contradicen. Y una de esas es el principio de legalidad. Uno diría, bueno, el principio de legalidad se contradice con el uso de otros principios. Los otros principios son parte de lo legal, parte de lo escrito, son parte de lo escrito. Es decir, que un juez, aún sin argumentar, sin reglas jurídicas en particular, puede hacer su argumento con base a principios del derecho procesal. ¿Sí? Veamos el siguiente principio, lo vamos a ver primero con el código, luego con las diapositivas. El siguiente principio tiene que ver con el principio dispositivo. ¿Qué significa el principio dispositivo? El proceso se constituye en función al poder de disposición de la pretensión de los sujetos implicados en la tutela jurisdiccional. Ojo con esto. El proceso se construye en función al poder de la disposición de la pretensión de los sujetos implicados en la tutela jurisdiccional. ¿Qué significará entonces este principio dispositivo? Lo vamos a aclarar con las diapositivas. Entonces, el principio dispositivo, primero,
¿Quiénes tienen el uso de este principio dispositivo? Todo ciudadano, habíamos visto la anterior clase ayer, todo ciudadano tiene este poder jurídico que se llama la acción. Es decir, que todo ciudadano que crea que hay un derecho que está afectado puede acudir ante un órgano jurisdiccional, ante el juez, para hacer valer su derecho, en el caso que crea que ese derecho está siendo desconocido. Ese momento de tomar la decisión de ir al juez, de ir a reclamar, de ir a exigir que se respete un derecho, pues es la acción. Esta acción tiene un segundo momento, porque la acción tiene que estar representada en un documento. A ese documento, que hoy vamos a hacer el análisis, se le llama demanda. La demanda va a tener su origen en la acción y la demanda va a tener un contenido peculiar, un contenido en particular. ¿Cuál es ese contenido? La pretensión. Pero noten ustedes que la acción, la decisión de iniciar un proceso, la demanda, el documento con el cual voy a iniciar un proceso. La pretensión, lo que quiero o lo que pretendo, con lo que yo deseo, lo que yo justifico en la demanda dentro de un proceso. Todos estos elementos son, tienen su movilidad, es decir, tienen su relevancia a partir de la voluntad del sujeto demandante. Quiere decir que el proceso no se inicia de forma, por decirlo así, de oficio. Ah, pero los penalistas no. En materia penal, el Ministerio Público, la policía puede iniciar una acción penal de oficio. Inclusive hay las acciones directas. En materia penal, los penalistas sí pueden hacerlo, porque tienen que ver con bienes jurídicamente protegidos, que el Estado tiene una protección particular sobre sus bienes. En materia civil no. En materia civil solo se activa el sistema procesal si el sujeto, si la persona, si el ciudadano considera y cree que se le ha afectado un derecho y activa el proceso a través de la acción, demanda y pretensión. A esa estructura, a esa voluntad, se le llama el principio dispositivo. Porque ¿quién dispone el inicio de un proceso? El demandante. Solo cuando el demandante decide iniciar un proceso, se activa el sistema procesal en materia civil. Solo con el demandante. El demandante tiene esa facultad del principio dispositivo. En materia penal no es así. En materia penal lo puede hacer la víctima, lo puede hacer una tercera persona, lo puede hacer la policía, los medios de comunicación, si están enterados de algún hecho delictivo, pueden iniciar. Ah, muy diferente entonces. Entonces, en materia civil, este principio de dispositivos les está diciendo que solo la parte demandante tiene la facultad de iniciar y activar un proceso civil. Por eso es muy importante que cuando se inicie un proceso civil, el juez debe observar que esa parte, habíamos visto eso en la anterior clase, que no solamente la parte demandante tiene que tener la cualidad de parte, sino que tiene que tener la capacidad para ser parte de un proceso. Y esa capacidad tendrá que analizarse si es mayor de edad, tendrá que analizarse si tiene algún vínculo con el objeto del proceso, si está declamando un bien, habrá que ver si esa persona tiene algún documento que acredite que es propietario de ese bien para ser considerado como parte. Ah, muy bien. Entonces, vean ustedes que el principio del dispositivo le da esa cualidad a las partes del proceso, al demandante, a poder activar el sistema procesal civil. De eso se trata el principio dispositivo. Pero veamos algunos acápites más. La iniciativa son las partes que tienen el sistema dispositivo. Claro, si el demandante activa el proceso, también para activar la controversia está el demandado, porque el demandado también va a disponer, va a plantear una pretensión. No se olviden que habíamos visto en la clase de ayer que la pretensión la inicia el demandante, pero también la puede plantear el demandado.
el demandante plantea una tesis, una idea, el demandado seguramente dará una antítesis. Entonces el juez tendrá que tomar una decisión. Son una lucha de pretensiones, controversias, la pretensión del demandante versus la pretensión del demandado. Y el demandado inclusive, el demandado tiene ese principio dispositivo porque también puede disponer la defensa de sus derechos, también puede atacar en cualidad de demandado. A eso se llama demanda reconvencional. Es decir, que el demandado también al mismo tiempo se puede convertir en demandante. Y eso está vinculado con el derecho dispositivo, que en el fondo les está diciendo, señores, quienes tienen esas facultades de que el proceso tenga dinamismo, es meramente la responsabilidad de las partes. Las partes tendrán que darle movimiento, tendrán que darle vida al proceso, tendrán que darle dinamismo al proceso. ¿Sí? Ahora veamos otro de los principios. Principio de dirección. ¿Qué significa el principio de dirección? El principio de dirección significa que el poder del juez es dirigir el proceso para garantizar la eficiencia, para evitar dilaciones, asegura el cumplimiento de los plazos establecidos, frena abusos, evita que las partes entorpezcan el juicio. Pero veamos qué dice el Código Procesal Civil con relación a este principio de dirección. Vamos a compartir pantalla. Un segundito. Esperemos que se habilite la pantalla. Muy bien, ya está la pantalla. Y veamos de qué se trata el principio de dirección. El principio de dirección, conforme al Código Procesal Civil, establece que consiste en la potestad de la autoridad jurisdiccional para encaminar las actuaciones procesales de manera eficaz y eficiente y ordena a las partes, sus apoderados y abogados, al cumplimiento de las disposiciones legales. Pero aquí hay algo más que me está diciendo el código que está entre líneas. Está claro que quien dirige el proceso es el juez, ¿sí? Absolutamente a cargo del proceso es el juez. Siempre haciendo analogía con materia penal. Siempre hago la analogía con materia penal porque son tan distintos los abogados penalistas de los abogados civilistas que es importante saber sus diferencias para no cometer errores, porque muchas veces cuando un abogado se forma con la visión penalista y trata de resolver un caso civil, se empieza a enterar que hay muchas cosas que cambian en el derecho civil. O lo mismo de un abogado con la visión civilista que trate de tomar una causa de derecho penal, pues se va a enterar de muchas cosas que son totalmente diferentes. Y una de esas tiene que ver con la dirección. La dirección, la potestad jurisdiccional de administrar justicia, de guiar el proceso, es del juez. En materia penal se divide y tiene otro enfoque. El juez también es el que dirige el proceso, pero también hay otro elemento interesante que tiene que ver con la investigación. El director de la investigación en materia penal pues será el fiscal en representación del Ministerio Público. Y ese fiscal tendrá como coadyuvante a la policía boliviana, los famosos investigadores. El enfoque en materia penal, que tiene etapas distintas a materia civil, pues vean ustedes que hay otro tipo de dinamismo. En materia civil no. En materia civil solamente hablamos de la dirección y quien dirige el proceso es nada más, nada menos que el juez. El juez es el director del proceso. Pero este parágrafo 4 me está diciendo algo más que también es algo que si bien estaba de manera relativamente implícita en el anterior código, en este código se lo ha puesto de manera clara y en la vida práctica ayuda bastante, que tiene que ver con la característica de un juez civil. El juez civil, si tiene la facultad de dirigir el proceso, también puede encaminar las actuaciones procesales de manera eficaz y eficiente y ordena a las partes su cumplimiento.
¿Qué significa eso de encaminar las actuaciones procesales de manera eficaz y eficiente? Director, el juez director del proceso, en materia civil, si el juez dice, ¿saben qué? El abogado de la parte demandante ha presentado pruebas que no me convencen, el abogado de la parte demandada ha presentado pruebas que no me convencen y yo necesito tener certeza. Como soy director del proceso, voy a sugerir una prueba más porque yo como juez necesito cerciorarme, asegurarme que además tengo que dar una sentencia justa. Voy a sugerir un medio probatorio. En materia civil, el juez hace eso. El juez, ojo con lo que digo, el juez puede sugerir medios probatorios siempre y cuando se lleguen a la verdad material, a la verdad de los hechos. Es decir, que si bien el principio dispositivo establece que las partes son las que pueden iniciar el proceso, el carácter de dirección que tiene el juez le permite al juez inclusive tomar iniciativas para determinar medios probatorios que las partes no las han solicitado con la finalidad de obtener una justicia real. Puede ser que este proceso entre los abogados esté simulado, puede ser que el abogado del demandante es su primer proceso, el abogado del demandado había sido un abogado penalista y ninguno de los dos ha presentado la prueba principal, pero yo como juez tengo que asegurarme y tengo que garantizar justicia. Y para garantizar justicia tengo que llegar a la verdad. Entonces, el principio de dirección no solamente había sido aquella facultad que tiene el juez de dirigir las actuaciones procesales, sino que el juez tiene que encaminar, el juez puede solicitar. Eso tiene que ver con el grado que tiene el juez, se denomina juez principalista o un juez que puede determinar, un juez activista se llama. En la doctrina, a este tipo de jueces se le llama juez activista. Es juez activista porque el juez puede participar y puede sugerir medios probatorios. A ver, intenten eso en materia penal. El juez los mata. En materia penal, el juez tiene otro enfoque. Es un juez garantista. El juez no puede, en materia penal, no puede sugerir, no puede proponer medios probatorios. El juez se tiene que limitar exclusivamente a lo que las partes ofrecen, a la defensa de la víctima, a la acusación del imputado, o a la parte acusadora, eh, a la parte de la defensa. Entonces, en materia penal, el enfoque del juez es garantista porque tiene un principio taxativo que es el principio de legalidad. No hay delito, no hay pena, no hay sanción, sino hay una ley previa. En cambio, en materia civil, si bien hay el principio de legalidad, hay estas salvedades como el principio de dirección del juez que tiene una visión y enfoque del juez activista en la cual el juez puede sugerir medios probatorios. Entonces ese principio puede resolver muchas cosas. Un día, hace muchos años, estaba llevando un proceso de usucapión. Es un proceso que no lo he llevado desde el principio. Me dan el proceso ya para la primera audiencia. Voy a la primera audiencia y resulta que el abogado que había tomado ese caso al comienzo no había presentado una de las pruebas fundamentales para los procesos de usucapión, que es la inspección ocular. Como no hay inspección ocular, el juez en ese entonces dijo, bueno, no hay inspección ocular, no hay medio probatorio eficaz, entonces se va a tomar una decisión de acuerdo a los medios existentes. Yo levanto la mano, pido la palabra y le digo, señor juez, usted con la facultad de dirección que tiene del proceso, considerando que estoy apersonándome a este proceso como nuevo abogado y ha sido otro colega que ha presentado la demanda, pues usted con el fin, con el afán de llegar a una justicia eficaz, eficiente, pues puede sugerir medios de probatorios que son pertinentes para el proceso como tal. El juez, a partir del artículo 1 del principio de dirección, da lugar y sugiere, bueno, el juez sugiere que es pertinente hacer medios probatorios que no han sido solicitados por las partes para llegar a la verdad de los hechos. Perfecto. Entonces, el principio de dirección del juez establece que el juez puede proponer. Los abogados, desde luego, bajo el principio de oralidad, podemos sugerir y el juez lo tomará en cuenta o no. Pero juez
por propia iniciativa, lo puede hacer. Bien, veamos el siguiente principio. Antes vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a ir con las diapositivas. Principio de inmediación. ¿Qué es el principio de inmediación? Es el contacto directo del juez con las partes, pruebas y audiencias. El juez evalúa credibilidad de testigos en el juicio oral. ¿Cuál es la ventaja del principio de inmediación? La mejor comprensión de los hechos para decisiones justas. Tiene una justificación interesante este principio de inmediación. Pero antes, revisemos ese principio de inmediación en el Código Procesal Civil. ¿Qué dice el código? El código dice que el principio de inmediación permite a la autoridad jurisdiccional el contacto personal y directo con las partes en la audiencia, con la prueba y los hechos que se alegan en el proceso, excepto en los actos procesales que deban cumplirse por comisión fuera del juzgado o fuera de la jurisdicción del juzgado. Entonces, ¿de qué se trata este principio de inmediación, que ha tenido muchos conflictos con la pandemia? El juez tiene que tener contacto con las partes. En el fondo significa que si va el juez a entrevistar a un testigo, tiene que verlo, tiene que estar en presencia de ese testigo, tiene que ver cómo ese testigo contesta, porque no se olviden que el juez también tiene preparación en psicología. El juez analiza el movimiento de las manos, la mirada. Muchas veces cuando los testigos están preparados para dar respuestas o no saben qué tipo de respuestas dar, lo primero que hacen es ver al abogado y recién contesta. Ah, entonces el juez dirá, máximas de experiencia. ¿Qué significa máximas de experiencia? Que bajo las experiencias que el juez ha adquirido con el transcurso del tiempo, pues el juez se dará cuenta que esa aptitud de mirar antes de responder al abogado, esa aptitud por parte del testigo, pues le generará cierta duda y desde luego le quitará cierta credibilidad a las declaraciones de ese testigo. ¿Y cómo puedo tener certeza de eso? Estando presente. Puedo encontrar a un testigo nervioso, puedo encontrar a las partes demandante y demandado, puedo sentir, el juez puede sentir, mejor dicho, las aptitudes de las partes. Eso tuvo un problema fatal, un problema recurrente cuando ocurre el contexto de la pandemia el año 2020 y 2021, cuando todas las audiencias se estaban llevando de carácter virtual y los jueces no sabían qué hacer porque cuando en los procesos, por su naturaleza, se tienen que entrevistar a testigos y en los testigos es importante el principio de inmediación porque el juez tiene que tener contacto con las partes, pues tenía que el juez justificar de cierta manera y en muchos casos los testigos iban a ser juzgados, el juez iba al juzgado excepcionalmente solamente para ese medio probatorio de testigos. Vean la importancia del principio de inmediación. Quiere decir que el principio de inmediación le da mayor calidad de prueba a las declaraciones testificales, pero no solamente con los testigos. El principio de inmediación también tiene que ver con otros medios probatorios como la inspección ocular, donde el juez observa, en el caso de los procesos de usucapión, si ese bien inmueble no realmente esas personas están viviendo más de 10 años. En los procesos de peritaje, el juez observa las exposiciones de los peritos. Entonces, el principio de inmediación refiere que tiene que haber un contacto visual porque se debe confiar en las máximas de experiencias que el juez tiene. El juez, por su experiencia, por llevar tantos casos, ya el juez sabe si una persona está mintiendo o no está mintiendo, si las declaraciones son honestas, y el juez puede ver esos aspectos que solamente, que si bien son muy subjetivos, pues el juez tiene que interpretarlos con otras ramas de ciencias anexas. El juez tiene que estudiar un poco de psicología, el juez tiene que estudiar un poco de lenguaje corporal para tomar una decisión y analizar de forma precisa las pruebas. Entonces, de esto se trata el principio de inmediación. ¿Sí? Ahora,
¿Cómo yo puedo aplicar el principio de inmediación? Estamos llevando un proceso y el abogado de la parte contraria dice, señor juez, pido la palabra, mi testigo no puede llegar, se ha enfermado, pido que se le haga la declaración mediante video. Ah, y usted puede decir, señor juez, la palabra, bajo el principio de inmediación. El contacto del juez tiene que ser con las partes, con los testigos y con las pruebas. Justamente para tener una mayor calidad de prueba, solicito que se deniegue la solicitud de la parte contraria. Porque el principio de inmediación justamente tiene como finalidad una justicia eficaz, eficiente. Ah, perfecto. Para eso me sirve el principio de inmediación. Vayamos con el siguiente principio. Vamos con la diapositiva. Un segundito, por favor. Principio de concentración. El principio de concentración tiene como objetivo agrupar actos procesales en pocas audiencias. Por ejemplo, las pruebas, conclusiones y sentencias en un día. También el principio de concentración tiene que ver con las ventajas. Se deduce el tiempo, costos del proceso y la relación que complementa el principio de celeridad y economía procesal. ¿Qué significa entonces este principio de concentración? Que los actos deben concentrarse o que en materia procesal, en cuanto los actos se puedan concentrar en un solo acto, mejor dicho, las solicitudes, peticiones, el movimiento procesal se concentra en un solo acto, mucho mejor. La idea es que se concentre en un solo acto. Algo que en la práctica se utiliza mucho con este principio de concentración, cuando uno ya está, eso ocurre en los procesos de asistencia familiar. Cuando uno ya está, el juez ya está dictando la resolución para una asistencia familiar, todo proceso tiene una etapa de impugnación. Y ese proceso de etapa de impugnación, pues normalmente los abogados presentan la impugnación o en otros casos no la presentan y esperan que pase el plazo para presentar la impugnación y una vez vencido el plazo solicitan que se dé por ejecutoriado la resolución o la sentencia. Entonces, esperar ese plazo cuando ambas partes, demandante y demandada, están de acuerdo que no van a presentar ningún tipo de apelación, pues esperar el plazo ya es un elemento burocrático. Entonces, por el principio de concentración, principio de oralidad también, las partes pueden solicitar al juez y decir, señor juez, por principio de concentración, solicitamos que en este acto también, fuera de que se declare la sentencia, se declare la ejecución de la sentencia, toda vez que denunciamos al plazo. Ambas partes renunciamos al plazo de impugnación y establecemos que no vamos a plantear ningún tipo de impugnación y solicitamos que se dé por ejecutoriada la sentencia. Eso está permitido porque es un acuerdo de partes y tiene que ver mucho con el principio de concentración. Entonces el juez dará curso, irá muy bien, se va a concentrar en este mismo acto una solicitud que normalmente se lo hace por escrito, pues se lo hace en la misma audiencia, se concentran los actos. Entonces, en cuanto se pueda establecer y sugerir al juez un proceso más eficiente, más eficaz, y se puedan concentrar varias actividades procesales en un solo acto, mucho mejor. Eso tiene que ver justamente con el principio de concentración. Bien, hasta aquí entonces con este segundo video. Todavía nos faltan unos 5 o 6 principios más que vamos a analizar después de la pausa. Vamos a detener la grabación